El Congreso inicia el proceso para reemplazar el NAFTA con el nuevo USMCA. Yo soy JJ Galvez y esto es Gancho Derecho. Pues el día de ayer la Casa de Representantes pasó la aprobación del USMCA, el nuevo tratado de libre comercio que va a haber entre Estados Unidos, Canadá y México. Como algunos de ustedes recordarán, esto es una de las cosas que Trump prometió en su campaña y difícilmente es algo que ha sido únicamente republicano, es algo que por lo visto todo el mundo ha odiado. NAFTA was a mistake. The single worst trade deal ever made by any country anywhere in the world. Instead of creating jobs, NAFTA cost us jobs. Pero ¿qué es este tratado y por qué es por lo que empezó y cuáles son realmente los problemas y los daños que ha causado Estados Unidos? Pues el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TELECAN como se le dice en español, o el North American Free Trade Agreement, o NAFTA como se le dice en inglés, o el Accord de Libre Échange Nord-Américain, o ALENA, como se dice en francés, es un acuerdo que fue firmado entre Estados Unidos, Canadá y México en 1993 y que arrancó el 1 de enero de 1994. Y fue el primer tratado en la historia que creaba un bloque tan grande como es el de América del Norte, permitiendo libre comercio entre los tres países. La idea del tratado era eliminar los bloqueos de comercio entre los tres países y que no hubiera ninguna clase de tarifas y demás cosas y que el comercio pudiera ser libre entre los tres países, de esta forma obteniendo ventajas de las mejores cosas que trae México, las mejores cosas que trae Estados Unidos y las mejores cosas que trae Canadá. Este es un tratado que fue discutido desde el 78 con Ronald Reagan, después fue firmado en 1988 por Carlos Salinas de Gortari por parte de México, George Bush por parte de Estados Unidos y el primer ministro Brian Mulroney de Canadá. Pero no tuvo efecto sino hasta el 1 de enero de 1994 porque tomó hasta el 1993 que el Congreso de Estados Unidos, bajo la presidencia de Bill Clinton, se pusieran de acuerdo y firmaran y todo saliera bien. Inicialmente fue un tratado que fue recibido con los brazos abiertos porque iba a generar mucho dinero, iba a generar muchos trabajos para los tres países y la vida iba a ser perfecta y todo iba a ser perfecto y íbamos a ser tres países felices. Y en algunos aspectos efectivamente eso ocurrió, porque antes del inicio del Tratado de Libre Comercio, tomando el aguacate como un ejemplo, los americanos consumían 1 libra de aguacates al año por persona, dado que los aguacates tenían que ser importados siempre desde México o de Latinoamérica y los únicos productores locales eran en Florida y California, me parece, y era algo bastante, pues, de temporada, ¿no? Sin embargo, cuando se abrieron las puertas para el Tratado de Libre Comercio, el consumo de aguacates creció de 1 libra por persona en 1994 a 7 libras por persona para 2014. En 20 años creció a ese nivel. Y es una de las ventajas grandes que tienen esta clase de tratados. Cuando tienes un país que produce algo y que lo hace muy bien, puede producir eso o exportar esto para otros países que tal vez no son tan buenos para eso, ya sea en este caso que el clima no da o la tierra no da o lo que sea, y pueden ambos países beneficiarse de este comercio, o un tercer país como en este caso también Canadá. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando 2 o 3 países pueden producir lo mismo? Sin embargo, los costos de producción en un país son significativamente más bajos que en otro. Y eso es exactamente lo que pasó en el área automotriz, en el área de manufactura en general y también en el área de agricultura. Porque aunque Estados Unidos y Canadá estaban más o menos similares en cuanto a estándares para los trabajadores y pagos a los trabajadores y demás, México era un país en que las cosas eran bastante diferentes porque salía más barato pagarles a los empleados y las condiciones laborales no eran las óptimas. Hubo mucha crítica, en especial hacia la agricultura en México, porque los empleados estaban siendo explotados y no estaban siendo tratados de una forma digna, únicamente para producir más y traer a Estados Unidos. De la misma forma, las condiciones en fábricas en México no eran las óptimas y se les pagaba muy poco a los mexicanos comparado con lo que se les paga a americanos aquí en Estados Unidos o a canadienses, por lo cual algunos trabajos, algunas fábricas decidieron mudar todas sus operaciones a México. Y esa es básicamente una de las críticas principales que se le ha hecho a este tratado, que aunque la idea era buena de que hubiera comercio entre los tres países, las condiciones de trabajo entre estos tres países realmente causaron que hubiera una desventaja para Estados Unidos y Canadá. Ahora, desafortunadamente no podemos saber si esa es la única razón por la cual se han perdido trabajos de manufactura en Estados Unidos. Definitivamente Donald Trump ha utilizado esto como un arma a su favor, diciendo que va a traer de regreso los trabajos de manufactura. Sin embargo, no es tan sencillo aislar a un país del resto del mundo cuando se trata de hablar de situaciones económicas. Porque al mismo tiempo que México empezó a tomar algunos de esos trabajos de manufactura, China empezó a explotar como una potencia mundial en manufactura. Y al mismo tiempo automatización en fábricas, en especial en el área automotriz, empezó a explotar a un nivel que no existía
existía antes. Y algunos críticos han dicho que efectivamente se perdieron algunos trabajos en Estados Unidos y se fueron a México, pero estos únicamente es el 5% de los trabajos que se perdieron en Estados Unidos. La gran mayoría fueron por otros factores, incluyendo automatización. Porque cuando analizamos la producción de automóviles, por ejemplo, realmente la producción no se detuvo, la producción no se redujo. Eso quiere decir que efectivamente automatización tuvo algo que ver en esto. Y eso querría decir que efectivamente esos trabajos se iban a perder con o sin un tratado de libre comercio. Sin embargo, las cosas tampoco son tan simples como eso. Porque aunque 5% suena como un porcentaje muy bajo, estamos hablando de todo el país para este número. Eso significa que tenemos áreas en las que ninguno de los trabajos se fueron a México y tenemos áreas en las que todos los trabajos se fueron a México. Y el problema es que esto no está aislado únicamente a manufactura, porque si tienes una fábrica que despides a muchos empleados porque vas a mover tu fábrica a México, o porque parte de tu manufactura se va a ir a México o a otros países, no importa, de cualquier forma, no nada más es lo que afecta a la fábrica y a la gente que trabaja ahí, porque también hay otras tiendas, restaurantes y demás comercio y otras cosas que ocurren alrededor de donde está esa fábrica que también empiezan a sufrir por lo mismo. Y un ejemplo de una industria que sufrió mucho fue zapatos. Porque puedes producir zapatos en México, puedes producir zapatos en Estados Unidos. Y hay ciudades completas que tuvieron que ser abandonadas porque dependían de la manufactura de zapatos. Y no nada más fue el hecho de que la fábrica se fue, sino todos los demás negocios fueron afectados a la misma forma. Y esta es la razón por la cual ha recibido mucha crítica este Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, las promesas de Donald Trump y demás políticos de que van a regresar trabajos a Estados Unidos, de que van a traer de nuevo la manufactura para acá, no es algo que necesariamente se va a arreglar con cambiar el tratado o con ni siquiera cancelar el tratado por completo. Porque si efectivamente estos trabajos han sido reemplazados por automatización y no porque los trabajos se fueron a otro lado, entonces no hay forma en la que puedas regresarles esos trabajos a la gente. A menos de que ¿vas a prohibir que la gente automatice sus fábricas? No tiene sentido. Sin embargo, se está haciendo un intento con esta renegociación del tratado, con el nuevo tratado llamado USMCA, United States-Mexico-Canada Agreement. No suena tan bien como NAFTA, pero ok. Y es que este tratado es 90% lo mismo que NAFTA, pero con algunos pequeños ajustes que van a hacer las cosas un poco mejor para los tres países. Bajo el TLCAN, el 63% de las partes de un automóvil tenían que haber sido producidas en Estados Unidos, México o Canadá. Si los automóviles cumplían con este requisito, entonces podían ser importados a Estados Unidos o a México o a Canadá sin ninguna clase de tarifa. Sin embargo, para cualquier automóvil que no cumpliera esto, había un impuesto de 2.5%. Bajo el nuevo USMCA, este número se mueve a 75%. Eso quiere decir que más partes del coche tienen que venir de esta área. Esto es algo que les va a afectar a muchas fábricas de coches, muchos automóviles que se producen en estos tres países, porque aunque no lo crean, son miles de partes que componen a un automóvil. Y estas partes vienen de muchas partes del mundo, tanto de Alemania, como Japón, como China, como también México, Canadá y Estados Unidos. Y hay muchos coches que actualmente son alrededor del 65%, 66, 67% producidos en Estados Unidos, México y Canadá. Eso quiere decir que van a tener que hacer algunos ajustes cuando este nuevo tratado entre en vigor. Ya sea van a tener que cambiar algunas de sus partes para que el 75% vengan de estos tres países, o van a tener que estar de acuerdo con pagar ese 2.5% extra de impuestos en el automóvil. Y cuando digo van a tener que pagar, quiero decir, nosotros los consumidores lo vamos a pagar. Obviamente la compañía de automóviles no va a absorber ese costo. Al mismo tiempo, otra de las reglas que pusieron es que cualquier empleado que esté trabajando en manufactura de automóviles tiene que estar recibiendo al menos $16 la hora. Esto es protegiendo un poco esta manufactura en Estados Unidos porque los costos de empleados en México contra Estados Unidos son muy diferentes. De esta forma podemos crear un poco de igualdad en ese aspecto. De la misma forma está permitido ahora que hayan inspecciones en las fábricas de México para estar seguros que las condiciones de trabajo van a ser las óptimas y que van a estar cumpliendo ciertas regulaciones de seguridad y de protección para los empleados. Estas reglas no únicamente aplican para trabajos de manufactura en automóviles, sino para empleados en general de productos que van a ser importados para Estados Unidos. Otro de los aspectos de este nuevo tratado es el área digital, porque el Tratado de Libre Comercio original no tenía nada de estipulaciones alrededor de cosas digitales. Una de las cosas que se acordaron en este tratado es que México y Canadá no pueden forzar a una compañía a tener sus bases de datos en el país de México o Canadá. Ahora son libres de tener sus datos en Estados Unidos si quieren. También le provee un poco de protección a compañías basadas en Estados Unidos porque no pueden ser demandadas en México y Canadá por ciertas partes del contenido que estén produciendo. Pero al final del día continuamos con un Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cual es bastante bueno porque fortalece la economía de los tres países al mismo tiempo que nos beneficia a nosotros los consumidores y protege a los empleados también de los tres países con estas nuevas reglas. Y ahora lo único que falta en este proceso es que el Senado apruebe estos cambios y se programe una fecha para cual esto va a empezar a ser efectivo.
Y bueno, eso es lo que tengo para ustedes el día de hoy. Si les gustó el programa, pongan el pulgar para arriba. Si tienen algún comentario, pongan los comentarios aquí abajo. Si les parece que deberíamos de haber cancelado ese tratado, si les gusta este nuevo tratado que tenemos, ¿qué opinan del nuevo tratado que tenemos? También pueden contactarme por redes sociales. Yo soy JJ Galvez por Instagram, Twitter o TikTok. Pueden mandarme mensajes por ahí o seguirme. Y si no se han inscrito al canal, suscríbanse también y pónganle la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video. Espero que pasen un bonito día. Yo soy JJ Galvez y esto fue Gancho Derecho.